El tema de hoy es amistad con el mundo. El pasaje es Santiago 4, del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje, por tu palabra, porque tu palabra es pertinente cada momento, cada instante. Y te ruego por cada persona esta tarde que tu palabra toque el corazón de cada uno de nosotros y háblanos a cada uno conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. La epístola de Santiago es una epístola que es conocida por la lucha contra la pobreza y el cuidado que se debía tener con los pobres, una práctica hacia los pobres. En Santiago se busca defender a los oprimidos y a responder a lo que el mundo hace en forma mala y ser sabio para rechazar eso que hace malo el mundo. Y nos anima a abrazar la sabiduría de Dios, ¿sí? A entablar la paz y la rectitud y la justicia que debería existir entre los seres humanos. Entonces, es una epístola bastante práctica, es una epístola demasiado práctica y fue considerada para ser parte del canon muy tarde, después, mucho tiempo. Habían unos que decían que ese no era palabra de Dios, pero ha demostrado por las características que tiene y por la manera como es la epístola, palabra de Dios, porque enfrenta la injusticia, la pobreza y nos enfoca a hacer el bien, a mantenernos santos y a abrazar la sabiduría de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, hoy el tema sobre el amor al mundo, vamos a mirar varios aspectos que este pasaje en la carta nos anima. En este capítulo 4, el versículo 1 al 3, vemos qué es lo que gobierna a nosotros, o el deseo o la voluntad de Dios. Ahora, no quiero decir que los deseos sean malos. La manera como enfocamos los deseos es la problemática. Santiago está planteando una cuestión fundamental. Mi fidelidad es someterme a la voluntad de Dios o satisfacer el placer o los placeres que trae el mundo. Advierte si el placer es el objetivo de la vida, lo único que vamos a conseguir al enfocarnos de esa manera son los pleitos, los odios, las divisiones, todas las cosas que nos hacen daño. El resultado de una búsqueda insaciable del deseo es la guerra, es los pleitos. Y yo quiero contarles algo acerca de lo que pasa cuando nos enfocamos específicamente en suplir ese deseo.
La Primera Guerra Mundial fue llamada la Gran Guerra y fue una confrontación bélica que se centró en Europa y comenzó en el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Miren, 4 años de guerra, de pelea. ¿Y quién estuvo en medio de esta pelea? Los países europeos, especialmente Alemania, y se acabó la guerra cuando Alemania aceptó las condiciones de armisticio. ¿Saben? Más de 70 millones de militares se movilizaron en esa guerra y 60 millones eran europeos. Los otros eran de otros países como Estados Unidos y otros que se involucraron. Y hubo millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto global más grande en la historia de la humanidad. En 1939 comenzó y terminó en 1945. Cuando la Primera Guerra Mundial se dio, la gente decía, no va a haber más guerras. Pero unas décadas después volvió a haber guerra, pero una guerra mucho más terrible. Fue tan terrible que hubo entre 50 y 70 millones de víctimas por esa guerra. Esa guerra fue tan potente que ha sido la única donde se dio el Holocausto, donde hubo bombardeos intensivos sobre ciudades donde personas que no tenían nada que ver cayeron bombas, y fue la única vez que se mandó una bomba nuclear que cayó sobre unas ciudades. Fue una guerra devastadora. Eso quiere decir que cuando Santiago planteó esto en esa época, él no sabía lo que iba a pasar en el futuro. Pero la raíz del conflicto, de la violencia de la gente, fue sus deseos. Sus deseos. ¿Saben? Los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos, culminan con la prohibición de los deseos, de codiciar. Porque esta es una pasión que está en nuestro corazón y que nos puede hacer daño. Cuando la pasión rompe las relaciones y cambia nuestra relación de amistad por enemistad, daña todo. Los grandes países hicieron cosas por querer abarcar y tener todas las cosas para sí. Estos hombres que enfrentaron y que hicieron la guerra fueron los que hicieron daño a muchas personas. ¿Por qué estas famosas y trágicas guerras surgieron? ¿Por qué sucedió esto? Porque el ser humano no ha sido capaz de enfrentar y de controlar sus deseos. Todas esas cosas malas vienen de nuestros deseos. No quiero decir nuevamente que desear es malo. Estoy diciendo que la causa de esas guerras, de esas revoluciones, de esas batallas, fue por el deseo de unos hombres de gobernar. ¿Qué es lo que la gente quiere? Ese deseo trastornado de ser primero y de destruir a los demás. Odios, divisiones, discordias, sediciones, guerras. Todas esas son raíces de males que arruinan la vida y causan divisiones entre las personas. Si eso es a nivel grande, ¿qué pasará en el corazón de nosotros? En el corazón tuyo y en el corazón mío. Miremos el proceso. Y yo quiero mostrarles un videito de una
de un personaje que es terrible, o sea, que siendo alguien que se debería ser considerado un ser amable y bondadoso, se convierte en alguien abominable. Entonces, vamos a mirar el video un momento. Danos eso, Deagle, querido. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños y lo queremos. Mi tesoro. Nos maldijeron. Asesino, así nos llamaron. Nos maldijeron y nos desterraron. Esta es un pequeño trozo de la película de cómo un personaje se vuelve alguien terrible que se llama Gollum, un violento hombre, un violento ser. Como alguien salieron dos amigos a pescar. Uno de ellos encuentra un anillo y el otro quiere quitárselo y al final lo mata. A su amigo lo ahorca y le quita todo. ¿Cómo es ese proceso en el cual nos dejamos de ser una persona buena y amable con el amigo y nos volvemos el asesino del amigo? La persona se permite desear algo, empieza a dominarle el pensamiento, se encuentra pensando en eso aún involuntariamente, mientras está despierto y aún en el sueño. Llega a ser para él algo que empieza a dominarlo, empieza a imaginar la manera de obtenerlo y puede eliminar lo que sea, todo lo que se interponga con ese deseo. Y esto se mantiene en la mente por cierto tiempo y de pronto de la imaginación pasa a la acción. Y puede que se encuentren esos pasos terribles, pero que van llevando a ese deseo a una culminación terrible. Como en este que acabamos de ver, este video, donde Bilbo siempre estaba, al ver ese anillo, él deseó tanto ese anillo que no le importó matar a su amigo. Todos los crímenes del mundo empiezan por un deseo, por ese sentimiento en el corazón, que empieza a abrigarse en el tiempo que llega a la acción. Dice la palabra acá, ustedes no tienen porque no le piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos.
El ansia del placer acaba con cerrar las puertas a la oración. Si las oraciones de una persona se limitan solo a cosas que solo lo gratifican a él y sus deseos, que es egoísta, no es posible que Dios vaya a conceder sus deseos. El fin de la oración es hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos terminar la oración diciéndole al Señor, hágase tu voluntad. La oración de una persona dominada por el deseo y el placer de Él dice que se cumplan mis deseos. Es indudable que los egoístas no pueden orar bajo la voluntad de Dios. Nadie podrá nunca orar de la manera correcta si no desplaza su egoísmo y busca de verdad hacer las cosas que el Señor dice. Aquí Santiago nos menciona los problemas más comunes en la oración. El primero es no pedir. No pedir. Obviamente, él está diciendo no piden, pero ¿qué es lo que no piden? ¿Qué es lo que...? Porque si es el deseo, estamos pidiendo, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero, pero no sabemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedir las cosas erróneas, es lo que dice el segundo punto. Ustedes piden cosas erróneas. Y el tercero dice, piden por razones equivocadas. La pregunta que surge aquí, que Santiago nos plantea es, después de todo lo que tú haces y oras a Dios, ¿tú hablas con Dios realmente? ¿Cómo lo haces? ¿De qué hablas con Dios? ¿Pides solamente para satisfacer tus deseos? ¿Buscas la aprobación de Dios de que Él haga lo que tú ya estás haciendo y quieres hacer? Esa no es el tipo de oración que Dios quiere. Las oraciones deben terminar diciendo lo que quiere decir en realidad, hágase tu voluntad y no la mía. Como dice 1 Juan 3, 21 al 22. Y este es un pasaje que nos recuerda eso. 1 Juan 3, 21, 22 dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es clave, esto es clave. La oración tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú oras, le dices a Dios lo que tiene que hacer Él para que tú respondas, para que se responda la oración. Hace poco nuestra hija nos mostró un video de una pastora que lamentablemente nosotros nos damos cuenta que hay pastores, ese tipo de pastores que dañan y han hecho mucho daño al cristianismo. Ella en su hablar y en su predicación le estaba mostrando a la gente, diciéndole que Dios le había recuperado sus joyas y que ella había ordenado que nunca la podían robar y que los ángeles tenían que obedecerle y que nunca la iban a robar y que ella había decretado eso. O sea, ella ordena, ella manda. Y a veces nosotros en nuestras oraciones como que oramos y demandamos y decretamos que Dios haga esto o aquello. Cuidado, nuestra oración debe ser más bien un ruego y un confiar en la voluntad de Dios y no en una orden para el Señor. Por eso el tema de esta prédica tiene que ver con estos versículos centrales. Dice ahí en el versículo 5 y 6, dice, ¿acaso no creen que como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad,
Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda la ayuda a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero ¿qué pasa con nosotros frente a ese amor de Dios? El versículo 4 dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si usted ama lo malo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esos deseos, esas cosas que controlan nuestra vida y que nos están llevando a alejarnos de Dios, y eso que nosotros dejamos dominar por nuestros deseos, nos están alejando de la presencia de Dios. ¿Tú comprendes cómo es el amor de Dios en tu vida? Todos luchamos con entender cómo orar, cómo hacer las cosas, cómo agradar a Dios. Todos luchamos, pero tenemos que controlar esos deseos, no dejarnos dominar y pedirle al Señor que controle nuestra vida. ¿Cómo puede hacerse? Santiago habla aquí al final de 5 maneras de cómo acercarse a Dios y cómo no dejar que esa enemistad se ponga en mi corazón. Yo tengo que ser amigo de Dios, no enemigo de Él. Y para ser amigo de Dios tengo que entregar mi vida al Señor. Tengo que decirle, Señor, toma mi vida, mi mente, mi corazón, mi ser. Todo soy tuyo o tuya si es una chica. Tienes que entregar tu vida a Dios. Y por eso dice acá Santiago en el versículo 7, sométanse a Dios. Ríndanse a su autoridad, a su voluntad. Entreguen su vida a Él, a su control. Y eso hará que verdaderamente lo sigamos. Esa es la primera cosa, someterse a Dios. Cuando tú oras o cuando tú estás mirando a Dios, tú te sometes a Él, sometes esa oración a Dios. Eso es importante que lo pienses. El segundo es resista al diablo. No permita que Satanás lo seduzca y lo lleve a su control. ¿Saben? Muchos de nosotros enfrentamos la tentación haciendo lo contrario. Nosotros resistimos la tentación, pero no resistimos al diablo. Y la palabra nos dice, resista al diablo y huya de la tentación. Nosotros la tentación, hacemos lo contrario. Y aquí la palabra nos dice, resista al diablo. Tú tienes que resistir al diablo. ¿Cómo? Con el poder y la autoridad de la palabra. No huyas del diablo, resístelo, huye de la tentación. Cuidado, que la tentación no te atrape. Es muy fácil caer en la tentación. Jóvenes, hay muchas tentaciones que nos atrapan. Y ahí es donde empieza el amor y el deseo. Por ejemplo, el chico o la chica que se deja llevar por la pornografía. Ya la pornografía es algo común en medio de nuestra sociedad. Y ya como que eso no hay problema. Pero eso controla, ese es un deseo que puede controlar tu vida y te daña. Otros deseos, otras cosas. El dinero controla tu vida. Hay cosas que yo necesito dinero. Y ahí están muchos elementos que pueden surgir y cambiar nuestra vida. Satanás siempre nos va a plantear, esto es bueno, la fama, la lana, la cama, ¿sí? Esos deseos son cosas que vienen del enemigo. Hay que resistir al diablo y hay que huir de la tentación. La tercera cosa dice, limpia las manos.
purifiquen sus corazones. Es decir, limpiémonos del pecado, que se sustituyan los deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios, que eso es bien difícil. Muchos de nosotros queremos más los deseos del pecado que la pureza del Señor. Pero ¿cómo quiero tener una mente pura? ¿Cómo quiero tener unos ojos puros, unos oídos puros, unos labios puros, un caminar puro? Este tiempo de coronavirus, todos tenemos que lavarnos y lavarnos y lavarnos cuando salimos y todo, y volvemos y nos lavamos, porque no queremos que estar contaminados. Pues es así, limpiémonos y limpiémonos y limpiémonos del pecado. Y la única manera de bañarnos y quedar limpios es por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Confiesa tu pecado, busca esa limpieza, experimenta la pureza de Dios, limpia tus manos, dice, purifique vuestros corazones, hagan eso. Ese es un trabajo que tenemos que hacer. Es premeditado, es decisivo para romper el deseo. En cuarto lugar dice, afligíos y lamentad y llorad con sincero pesar por sus pecados. O sea, en realidad lo que Santiago está diciéndonos es que de verdad demostremos que hay un arrepentimiento sincero. Que de verdad tengamos tristeza. Yo me doy cuenta a veces que no tenemos tristeza por el pecado. Yo mismo lo he experimentado. He pecado y como que nada, no pasa nada. Pero debe haber tristeza por el pecado. ¿Por qué no tengo tristeza? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy dejando que el pecado me controle y no tengo tristeza por eso? ¿Por qué no nos da tristeza que este peque o que el amigo peque y bueno, dijo una grosería, dijo una mentira, no hay problema? ¿Cómo que no hay problema? ¿Por qué no hay dolor? ¿Por qué no me duele? ¿Por qué no lamento? ¿Por qué no me aflijo por esas cosas? No está dentro del corazón de nosotros expresar esa profunda tristeza. Y Santiago está diciendo, hay que expresarlo. Y en quinto lugar dice, humillaos delante del Señor y Él os pondrá en alto. Humillarse es reconocer que nosotros delante de Dios tenemos un valor, pero un valor que es de acuerdo a lo que Él mira en nosotros. Ser humilde implica estar de acuerdo con Dios, no por nuestros esfuerzos, sino porque Él a través de su espíritu me guía y me hace ver el valor que yo tengo por Él. Pregúntate, ¿merezco su perdón? ¿Merezco su misericordia? Él nos ama y nos da valor, dignidad, a pesar de lo que hacemos como humanos. A pesar de lo que hacemos como humanos, Él nos ama y nos da valor. Satanás nos engaña diciendo, Él nos coge y dice, mira, con que tú eres el creyente, no sé qué, y nos agarra y nos tira en la basura, en el charco, en el fango, y nos revuelca así y dice, bueno, ahora sí, levántese y límpiese. Pero el Señor nos saca de ese barro y de esa inmundicia, nos baña, nos limpia y nos restaura. Muchos de nosotros hemos estado en esa condición. Revisemos nuestra vida, revisemos qué es lo que nos está pasando, cada uno de nosotros, frente a esta palabra que el Señor nos está planteando hoy. Es una palabra muy, muy importante. Mira qué está pasando con las áreas de tu vida, en qué áreas tú te has constituido enemigo de Dios. ¿Qué cosas están controlando tu vida que te has vuelto enemigo de Dios? Porque amas más el mundo que al Señor. Tú dices, no, pero es que ese, pero es que está ahí. Ese pero es que está ahí.
¿Cuál es ese pero es que? Y tenemos que tener cuidado con nuestra relación con Dios. ¿Qué es más importante en nuestra vida? Es nuestra relación con Dios. Y saben, aún en medio de la pandemia, nosotros necesitamos entender que nuestra relación con Dios es muy, muy importante. A veces uno dice, pero yo ya el mundo no me controla. ¿Es cierto? ¿Qué cosas están controlando tu vida que impiden que verdaderamente hayas ganado la batalla y estés con el Señor? 5 cosas que debemos hacer para encontrarnos con el Señor. Yo quiero animarte hoy para que pienses eso. Vas a tomar un momento, un instante, delante de Dios. Vas a orar ahora, en este momento, y decirle, revisa, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho hoy a ti en tu corazón respecto al amor al mundo? ¿Qué cosas tú estás amando más que al Señor? ¿Qué cosas te están impidiendo tener dolor y arrepentimiento? No hay dolor. De pronto, para ti es mentira y no importa. No te da dolor, porque el padre de la mentira es Satanás. Si tú no eres hijo de mentira, si eres del Señor, no estás ahí. No es para eso. No vives en eso. O en groserías. ¿Salen groserías de tu boca? ¿Qué está pasando? Pide al Señor. Cosas, o en tu mente. ¿Qué estás dejando llenar tu mente? Y pídele al Señor. No puedo ser amigo del mundo. Someto todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Enfrento la vida con las armas del Señor. ¿Saben? Estos días son días malos y debemos entender que como son malos, debo estar con el Señor, fortalecido con el Señor. Vamos a orar, cada uno revisando su vida, revisándola. Señor, hay áreas en mi vida que están mal. Pensemos en cuanto a tu intimidad con Dios. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Lo estás buscando de verdad? Como dice Santiago, ¿estás orando de verdad? ¿Estás teniendo un buen diálogo con Dios o solamente te la pasas pide y pide y pide? Pídele perdón al Señor. Si no le has dado gracias, si no lo reconoces, si no estás leyendo su palabra, si has dejado de buscarlo diariamente, pide perdón. Toma este momento, dile Señor, perdona. También si estás gastando más tiempo en cosas que no debes gastar tiempo. Todos nosotros fallamos, Señor, perdónanos cuando hemos gastado el tiempo en cosas que no debemos gastar tiempo. Perdónanos cuando es más fácil gastar tiempo en otras cosas como ver una película o hacer esto o aquello antes que fortalecer nuestra vida contigo. Perdónanos. Perdóname cuando yo he preferido hacer algo que hace daño y no me arrepiento. Perdóname, Señor. Ora pidiendo cambio en tu corazón al Señor. Señor, estamos aquí delante de ti. Gracias por cada uno de los que está aquí. Tú has hablado a su corazón. Tú le has dicho lo que necesitaba saber. Ayúdanos a responder a tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, sino hace lo que debe hacer en el corazón de cada uno. Tu palabra produce, vivifica, transforma, libera. Yo pido, Señor, porque sean liberados jóvenes aquí que están afligidos por Satanás. En el nombre de Jesús pedimos, rogamos, Señor,
resistimos a ese mentiroso que nos quiere hacer daño y nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Señor. Rechazamos toda obra de Satanás en nuestros corazones y clamamos, Señor, por libertad. Tú viniste a traer libertad a los cautivos. Trae libertad a mi corazón, a mi vida. Por favor, Señor, libértame. Trae esa libertad. Te lo suplico. Y hazme tu hijo o tu hija como tú quieras. Te necesito, Señor. Toma mi vida. Entrégale las áreas que están afligidas al Señor. Dile, Señor, mi mente, mi corazón, en mi familia. No me porto bien. Perdóname, Señor. Con mis amigos, o en el trabajo, donde estés. Pídele al Señor restauración. Señor, gracias. Ayúdanos a reflexionar siempre en tu palabra. Bendice a cada uno y ayúdanos a vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.